vamos a comenzar. ¿Cuál es su nombre y su profesión o oficio? Mi nombre es Antonia María Morales, nacida en el Carrizal, municipio de Ingenio. Y vamos, soy, ¿cómo se dice eso? Que es maestra de todo y aprendiz de... No, aprendiz de todo y maestra de nada. Eso es lo que soy yo. Muy bien. ¿En qué año nació? En 1927, el 27 de abril de 1927. Si nos cuenta cómo fue el parto, o sea, la tenía una Bueno, partera, cuando yo nací repicaron las campanas y tiraron voladores que se decían antes, que son los cohetes ahora, porque mi madre tenía 8 varones y el pequeño tenía ya 7 años cuando yo nací. Entonces eso fue una fiesta, era un pueblo muy pequeñito, casi familiar, y entonces era como una fiesta, ¿no? Entonces mi abuelo se lo había dicho al cura que si mi madre tenía una niña iba a tirar en la plaza eso. Y entonces don Juan Martel, que era muy amigo de mi casa, cuando oyó los voladores, dice, doña Andrea tuvo una niña. Y entonces, eso se me lo han contado. De pequeña me molestaba mucho, ahora ya de mayor hasta me hace gracia. Pero de pequeña cuando me lo decían, no me gustaba. Pero bueno, así fue. Fui una niña muy querida, tuve una infancia muy feliz. Yo vivía en una casa de hombres, tenía abuelitos, 2 tíos. Pero vamos, no conocí ese machismo que había mucho en aquella época, ahora lo sé, de mayor me he dado cuenta. Pero yo no lo conocí porque yo era la única que no daba un golpe en esa casa y la que estaba, bueno, ahí. Era como una burbuja, me criaron. Pero bueno, luego yo creo que he mejorado con los años, ¿sabes? Que ya el mundo no era mío, que el mundo pequeñito. Y creo que he mejorado con los años. muy bien. ¿Y podría contarnos un poco de qué jugaba? ¿Con qué jugaba? Bueno, mira, es que éramos muchos primos alrededor, incluso hasta eso, eran más primos que primas, entonces yo siempre he tenido más amigos que amigas, de pequeña sobre todo y de jovencita, porque eran muchos primos alrededor, entonces no había problemas, estaban las puertas abiertas, jugábamos todos por donde quiera, había unos cercados ahí y jugábamos. Entonces recuerdo que teníamos un primo que era muy soñador y tenía una cabeza así muy eso, y jugábamos a la vaquita y era lo que había, eran labradores casi todos, ¿no? Entonces hacía con un carozo, le ponía cuernitos y le hacía la vaca, y luego plantábamos millo, los niñitos hacíamos unos cercados pequeñitos, plantábamos millo, pero este chico hacía hasta el alpende y luego una vez hizo un alpende con una agallanía, se llama, ya no sé si ustedes saben lo que es, pero bueno, es donde se guarda la comida de las vacas y de los animales. Entonces era una escalera, porque en la casa de mi abuelo en la plaza era así, estaba la gallinilla, las vacas debajo y eso arriba. Entonces yo creo que él tenía eso en la cabeza y lo hizo aquí, casa de sus tías, en el cercado. Se jugaba mucho en eso, sí, y después también jugábamos mucho. Eso lo recuerdo perfectamente, porque tenía siempre las rodillas todas rotas, porque jugábamos mucho al perro, porque corríamos en el jardín de la casa de Agustinito Ramírez, que la biblioteca lleva su nombre, de sus padres. Había como si fuera un patio grande, pero había como un paseo así por el medio que dividía los 2 patios. Entonces jugábamos al perro a cogernos así alrededor, y eso, bueno, estábamos todos matados de eso, y teníamos ahí un cercado grande, que había un árbol que se llamaba el turbito, que nosotros éramos las golondrinas de ese árbol, porque yo recuerdo llegar pequeña hasta muy alta. Era muy atrevida de pequeña, ¿sabes? Bueno, ahora parece que... Pero fui una niña de jugar con niños siempre, entonces jugábamos a todo, íbamos al barranco a coger pinos indios. Era una vida muy buena. Una vez en una conferencia del Claudio de la Torre me preguntaron, y tú no eres un niño pequeño, muy espabilado, me dijo, ¿tú no echabas de menos nada cuando eras pequeño? Digo, lo que no se conoce no se echa de menos. No conocíamos nada de todo este mundo que se nos ha venido encima, y entonces éramos muy felices los niños en esa época, ¿sabes? Jugábamos, hablábamos mucho. Yo desde pequeña hablé mucho y hablábamos mucho y teníamos muchas cosas, leíamos los periódicos desde pequeños, porque en mi casa por lo menos estaba siempre, y había muchos libros, y yo recuerdo una habitación así con unas estanterías llenas de libros. Nunca tuve la suerte de que, siendo libros que traían mis hermanos, que eran mayores y habían de todas clases de libros, nunca ni mi madre ni mi padre me dijeron, ¿qué estás leyendo? ¿Sabes? Yo pude leer todo lo que había en esa biblioteca. Entonces eso te da una mente muy clara, ¿sabes? Muy así, no sé explicarlo, pero yo siempre desde pequeñita he tenido esa cosa.
Y luego, claro, hay épocas, y las adolescentes como todas, pero bueno, yo creo que sí, porque dije antes, he mejorado. ¿Recuerda usted relatos, cuentos o leyendas de ese tiempo de niña, de adolescente que circundaba por las calles o en los mayores que le contaban? ¿Leyendas de brujas? Bueno, nosotros desde muy pequeñitas estábamos, no es por eso, pero que estábamos muy metidos en cosas culturales, en cosas de teatro. Aquí en el Carrizal había un periódico, antes de yo nací ya, pusieron mi reseña cuando yo nací en ese periódico. Los chicos estudiantes venían y se hacía mucho teatro. Yo de 4 años estaba haciendo teatro en un mes. Entonces ensayé mucho teatro cuando era pequeñita, ¿sabes? Porque tenía que aprenderme los guiones porque me olvidaba. Lo que tuve siempre mucha facilidad para improvisar y nunca me quedé callada. Eso era lo importante en esa zona. Entonces yo no recuerdo estar por ahí en la calle, nunca me dejaron ir a jugar a la plaza, eso sí, no me dejaron ir a jugar a la plaza. Yo no sé, era lo que fuera, que era pequeña, porque eso te lo estoy contando, a lo mejor tendría 6 o 7 años, ¿no? Y ya después yo me acostumbré a no ir a la plaza. Y no íbamos, Juanita Díaz, Juanita Alemán, que mucha gente lo conoce, Juanita Fefita, la hermana, y después éramos ese grupo ahí, Marianita, estábamos ahí todas unidas. Entonces no íbamos a jugar a la plaza, jugábamos nosotros a muñecas, hacíamos comiditas, ¿sabes? Era una vida muy, muy buena, no es ni mejor ni peor. Yo no digo que aquello fuera mejor, porque yo ahora veo a los niños y me encanta cómo viven, pero era otro estilo de vida y lo vivíamos, éramos felices así, sin nada, ¿no? Y luego lo de contar cuentos, no, yo tenía unos cuentos de Calleja que eran muy pequeñitos, tengo mucha pena de no conservar ninguno, creo que alguna sobrina mía tiene alguno, que eran muy pequeñitos así, la letra muy chiquitita, entonces nos leíamos esos cuentos unas a otras, ¿sabes? Entonces, lo pasábamos muy bien. ¿Qué atuendos o trajes se acuerda usted que se usaban como trajes tradicionales? Bueno, yo este tipo de traje típico que se ve ahora, yo no lo conocí. Cuando yo era pequeña la gente vestía como más o menos lo he visto en algunas revistas. Se usaban mucho blusas así, una falda y unas blusas así por fuera. La gente incluso para hacer labor, ganchillo y esas cosas, se ponía un delantal blanco y la que estaba en la cocina uno negro con muchas florecitas. Pero yo recuerdo eso, que eran unas blusas negras así subidas. La gente antes no se ponía escote ni eso, tenía unas así seguidas y después unas mangas con sus puños. Bueno, lo más parecido a las campesinas de Lanzarote, era normal, no esos colores tan bonitos que tiene, pero era lo más normal. Lo único que después, yo me acuerdo que mis tías, por ejemplo, después verás una foto de mis tías con unos trajes preciosos, pero esos trajes se ponían para la Virgen o para cuando iban a Las Palmas, ¿sabes? Esas cosas así, que son unos trajes, pero no trajes canarios, ¿sabes? Sino trajes de la época. Eso sí lo recuerdo, pero yo después ya más adelante, cuando empezaron los trajes típicos, pues eran muy sencillitos, porque era una blusita blanca con pues, cuando empezaron las romerías, no todavía, sino que se bailaba allá en la plaza. Yo la primera gente que vive, aunque viste, lo trajo don Luis Rivero, que hizo mucho por la cultura en este pueblo, y él trajo a una como ustedes ahora coros y danza aquí, era de guía ese, no recuerdo en este momento el nombre, pero sé que la trajo en una fiesta de agosto y traía unos trajes preciosos ya. Entonces ya fue yo, lo primero que yo vi así, pues eso que trajo don Luis. Pero te quiero decir que yo muchas veces veo trajes que digo, ¿cómo iban a ir a trabajar con esos trajes, sabes? No, yo recuerdo a la gente con una falda negra o vestida, la gente se vestía mucho de canelo, de marrón, como se dice ahora. Se vestía y también, entonces iban con ese traje que ya te digo, eran unas pincitas aquí de manga larga, subidos aquí, y a veces eran trajes enteros a media pierna, las medias eran negras siempre, alpargatas, bueno, las que no, normalmente las que iban a trabajar iban con alpargatas. Y después eso de ponerse esas cositas aquí que se ponen las del almacén, eso fue más tarde. Pero yo en casa que había labranza y venía mucha gente allí a trabajar, la gente venía así con eso, con esos trajes canelos así, había mucha gente como de promesa, que le hacían a la Virgen del Carmen de vestirse de negro. Y después recuerdo, eso sí lo recuerdo, todo el mundo tenía un delantal de cintura, ¿sabes? Puesto, porque descamisaban y eso, y tenía un fardo, una arpillera, para que lo entiendan los de ahora, lo ponían así,
Y entonces allí iban limpiando las piñas, porque sabrás que hay que limpiarlas y todo eso. Y entonces se pasaba muy bien en eso, porque a los chiquillos nos dejaban hacer lo que queríamos, allí subiendo a la montaña de piña. Y las personas mayores limpiaban las piñas. Bueno, yo me atrevería a limpiar una, ¿sabes? Porque eran unas navajas pequeñitas, entonces se va limpiando todo eso, pero pasábamos, ya te digo que de eso nada. Bien, y hablando de esta limpieza del trabajo, ¿usted se acuerda si cantaban? ¿Habían cantos de trabajo o no? Era que pasó el coche. Si se acuerda si cantaban durante el trabajo. No, eso en los almacenes sí lo he oído decir, pero yo, mira, me crié rodeada de caladoras, de verdad, no tenían la edad, pero ellas calaban muy bien. Era por debajo de mi casa, o sea, toda rodeada. Yo nunca las oí cantar, las oí rezar el rosario, ¿sabes? Se ponían todas y rezaban el rosario. Yo la más que llegué a oírlo, y hablaban, eso sí, yo llegaba allí, yo me senté, no sé, recuerdo la edad. En todas esas casas recuerdo que nunca me dijeron, eso está mal hecho, aunque ellas lo tendrían que quitar, me imagino, pero yo en todas las casas que llegaba me ponía a calar. Eso fue una etapa, después yo ya eso lo dejé durante muchos años, pero yo aprendí y cuando me di cuenta sabía calar. Pero fue eso porque todo el mundo me dejaba, como era la niña pequeña, y todo el mundo me dejó. Y entonces se los agradezco mucho porque nunca me corrigieron, nunca me dijeron, eso está mal hecho. Si lo quitaban ellos. Y después ya un poquito ya más grande, de 20 y tantos, pues Chanita Martín, una señora de aquí que ella calaba muy bien. Ella me decía, póngase ella con la que tengo prisa, porque y yo le ayudaba, ¿sabes? Allí a calar a ella también. En vez de estar hablando nada más, pues hablábamos, pero calando. Ella también me ayudó mucho. Bien. Y para esos trajes que se usaban, ¿se compraban telas o las mujeres tenían telares y hacían sus propios tejidos? Sí, para los trajes que usaba la gente, las telas se compraban. No, mira, yo cuando me acuerdo de una cosa que se llamaba viscosilla, que no sé si ahora se llamará de otra forma. Era una tela muy, muy correosa, ¿sabes? Tú la cogías así y se iba. Esa tela había mucho, pero luego había pues como algodón, era como un algodón pero fino, por lo menos los trajecitos que mi tía me hacía. Era algodón muy fino. Y después hubo una tela, hombre, ya eso tendría yo 14 o 15 años, que era como vuela, que ahora se llama, no me acuerdo ahora, pero bueno, decíamos vuela porque era como un poquito transparente, y es como tela de visillos, esa cosa así. Y entonces venían estampados muy bonitos, que una tía mía cosía muy bien y es la que me hacía siempre la ropa cuando era pequeña. Yo recuerdo eso. Después recuerdo que a los hombres había una tela que se llamaba drill, que era como gris, pero no gris sino azulada. Y eso se lo ponían los hombres mucho en los pantalones y eso para ir a trabajar. Y las camisas eran como si fuera, yo los recuerdo de ver como, ay, ¿cómo se llama esa? No sé si será musolina, pero es la tela como los sacos de azúcar que todos lo conocerán, me imagino. Entonces esa tela así de ese color te llevaban las camisas a trabajar. Los que yo conocí, porque a lo mejor en otra zona dirán, pues eso no era así, ¿no? Yo hablo de lo que sé, no puedo decir otra cosa. Vale, bien. Y cuando alguien se enfermaba, ¿acudían a médicos o a curanderos? Bueno, yo ya en mi época yo nunca conocí sino médicos, pero recuerdo que en el ingenio había una señora que iba mucho, se llamaba Mariquita Salomé, yo nunca la conocí, pero sé que en el ingenio iba mucha gente allí, y decían que venía esta gente de Las Palmas. Pero vamos, yo no la llegué a conocer, pero yo aquí del Carrizal yo no conocí, yo lo único, no sé dónde iba mucho ya en la época mía, yo tendría 20 o más, se iba mucho a Tel de los niños pequeños, que estaba don José Melián, que era un médico muy famosísimo. En Agüimes creo que sí había médico antes, y en el ingenio también, porque a nosotros nos llevábamos, antes de venir don Juan Espino, que era pariente nuestro, íbamos siempre después a él. Antes de venir don Juan Espino íbamos, o venía él mucho a mi casa también, que era amigo de mi padre, don Manuel Espina, que bueno, ya se murieron las hijas y todo, ¿sabes? Pero era un médico así. Yo lo quería mucho porque lo conocía mucho y eso. Pero yo de curanderos y eso, en mi casa no,
En esa época yo sí me acuerdo de mucha gente que santiguaba a los niños pequeños, pero yo en mi casa en eso no creía en nada, eso no entró nunca en mi casa, no lo sé. Y de pronto, bueno, hablando de esos remedios caseros, que una planta que sirve para curar un catarro. Bueno, yo de que lo dijeran los médicos no, pero que en la casa de uno sí te decían, mira, la ruda es bueno para los cólicos de la menstruación, la manzanilla para el estómago, eso sí lo tomábamos, porque para cada cosa había una agua distinta, no es que pusiera como, yo ahora pongo muchas juntas y hago de infusión, ¿no? Pero antes no, era cada planta para una cosa distinta, eso sí lo... ¿Recuerda un poco cuáles plantas para qué servían? No, eso no lo conozco. No, sino nosotros teníamos una hierba luisa allí en mi casa. Y entonces en la hierba luisa esa era el agua que había todas las noches, se hacía allí sentados hablando. Bueno, mi padre rezaba el rosario y después todos nos quedábamos hablando. Entonces mi madre repartía una taza de hierba luisa. Pero así como decir esto es para esto, ¿no? Y también recuerdo unas señoras de aquí, la Sánchez, que decía, lo que no me acuerdo muy bien de momento, a ver si me acuerdo después el nombre, ponían, por ejemplo, si tenía un forúnculo, una cosa de esa, decía, tiene un divieso aquí, era la palabra, y entonces te ponían una hierba, unas hojas que machacaban, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero eso sí me acuerdo, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí muy pronto hubo médicos también, porque aquí en el 36, cuando la guerra, hubo un médico de Agüime que fue represaliado, el pobre, estuvo hasta ahí en el aeropuerto, en el campo de concentración, y él no fue más para Agüime, sino vino aquí. Y bueno, lo queríamos mucho y además fue un médico buenísimo, y yo era amiga de sus hijos y de la hija. Y entonces yo te digo eso, que yo era muy pequeña, porque eso, yo no sé los años, que eso fue en el 39, sobre el 40 por ahí ya estaba don Francisco aquí. Y yo creo que ese fue el primer médico que hubo aquí. Antes estaba don Rafael Martel, que era médico de, ¿cómo se llama eso ahora? Él fue a Cuba, estuvo mucho tiempo, hizo esas cosas que ahora hay médicos de eso, naturistas no, pero parecido, tiene otro nombre, pero bueno, pues entonces, aquí sí hubo, ¿sabes? Había ese señor también recetó mucho aquí, le mandamos unas pildoritas a los niños pequeños, se me había olvidado. Pero vamos, médico así, él fue don Francisco Retán. Y fue muy querido, muy apreciado aquí y él se consideraba, y la mujer igual, íbamos al Burro. El Burrero antes era una playa muy familiar, de muy poquita gente, y nos pasábamos los veranos allí, muy bien. Sí sacudía, doñita, y en cierto modo también se confiaba mucho en los practicantes, para todos. Bueno, es que eran muy buenas, ¿sabes? Tanto don Luis Rivero como Domingo Afonso eran unos fueras de serie. Yo te voy a decir, yo incluso tenía a mi hermano médico, pero yo, por ejemplo, me pasaba cualquier cosa, iba don Luis a mí, yo tuve una vez una fístula de una inyección que me infectó y quien me la curó y quien me hizo fue él. Y después Domingo Afonso igual, yo antes me dolía, nunca fui mucho de médicos, ¿no? Entonces yo antes de preguntarle al médico, que eran todos amigos, no hubiera tenido problemas, iba a don Luis cuando estaba, ya Domingo Afonso ya cuando estuvo, porque Domingo Afonso y don Luis igual, pero vamos, don Luis ya cuando ya estaba más mayor, cuando Domingo Afonso ya empezó él también ahí. Vino muy jovencito él aquí. Y vamos, los practicantes eran muy buenos. Que se convertían en los médicos de los pueblos, vamos. Ponían inyecciones, pero en los pueblos no solo se limitaban a poner inyecciones, ellos también pues curaban otras muchas cosas. No, pero aparte de ellos que eran ATS, lo que pasa es que decíamos el practicante, pero aparte de ellos había gente que ponía inyecciones. Y sacaba muelas, los barberos, eso era así. Sí, pero que no era solo, se dedicaban a esa especialidad, sino después había otros que eran mañosos y solamente les faltaba... No, hacían todo, hacían de todo, cosían heridas, qué sé yo, el Domingo Afonso, yo tengo un hermano que se cayó y se cortó así la piel aquí, ¿sabes? Todo aquí, a ver, así. Y esto, yo lo vi, tenía esto así fuera, y a mí me dijo, don Chano cuando lo vio por la mañana, me dijo, pero esto lo hizo Domingo Afonso. Y luego él no le quedó ni cicatriz, al cabo de los años ya no tenía cicatriz, tenía una cicatriz muy tenue y se le fue quitando, mi hermano Domingo. Pero te digo que los médicos se quedaban a veces asombrados, lo que pasa es que hacían una buena, eso, ¿sabes? Tanto don Chano y don Luis como después Domingo Afonso
Era un tándem muy bueno. Y se ocupaban mucho de la gente y ayudaban a mucha gente también. Gente de gripe, Porque, de garganta y demás, no iba a su médico, iba este hombre y él ponía sí, unos remedios y los curaba. mucha gente iba primero a don Luis o a Domingo Afonso y mira, vete a la farmacia, te las 2 inyecciones, 3 inyecciones se las ponía, ¿sabes? Incluso Las yo sé ponía. de gente que venía de fuera, de otros municipios. Hombre, tenía mucha Sobre clientela todo el después. tema de las úlceras y todo esto, don Domingo tenía buena mano para... No, y esos quistes de sebo que salen, también los quitaba Domingo. Era para todo, era... No, ellos trabajaban mucho, hombre, no había tampoco después como, no había centros de salud ni había nada de eso. El despacho de ellos era, ponían el suero. Yo tuve una tía, por eso me da mucha pena cuando se mueren las personas mayores en el hospital. Yo tuve una tía que estuvo 21 días en coma en la casa y había que ponerle morfina. Y don Luis estaba, nosotros nos quedábamos allí, los vecinos reunidos en el patio de su casa en la plaza, horas allí sentadas en la plaza hablando y eso a las madrugadas, y venía don Luis con la maletita a ponerle la morfina. No tenían que salir de su casa, ¿sabes? Ellos se lo hacían todo. Ahora los viejitos sentimos ponernos malos. Eso no lo pongas ahí si no quieres. ¿Conoció usted parteras? Mujeres que atendieran partos. Sí, sí, bueno, sí, a mí misma, yo la conocía, Pepita Herrera, mi madre tuvo todos los hijos con una partera, pero mira si era buena, que don Francisco Retana cuando atendía parto y la llamaba a ella, ¿sabes? Llamaban a ella, Juanita Catalina. Yo conocía a Teresa Mariquita Castellano, que era hermana de Juanito Manuel, el de la plaza, después conocí a Pepita Herrera, que fue con ella nací yo, y conocí a Juanita Catalina también. No sé, pero yo creo que había otra persona, lo que ahora la he oído nombrar, Iván, un chico de aquí que conoce mucho eso. Me parece que él tiene, yo creo que hay otra persona. Pero bueno, los partos los médicos no había. Ay, ella, es que La abuela de él también. me lo acabo de rodar, ¿no? La abuela de Iván no era Claro, partera, sí, sí. Y esa señora, esa Juanita Catalina, yo creo que era tía de la madre también o algo. Pues creo. De las Chil, creo que era, familia No, tú sabes, era familia de donde estaba la tienda de Miguito Martín, ay, bueno, una persona muy conocida mía, que es maestro él, este chico, Cacha, que donde vive la casa de Domingo Martín. Sí. De Pepita, el hermano de Pepita Martín, que él es maestro, ahora se me olvidó cómo se llama, sí, lo más amigo mío que es. No sé ahora. Sí, era familia de esa gente, Juanita Catalina, pero yo creo que también tenía parentesco con Iván. ¿Sí? No lo sé, creo que sí. Es que yo anoche salvo eso, pero él no ha estado estos días aquí, no le iba a preguntar eso cuando viene, que venían a la encuesta, pero no se lo pude preguntar, pero si él sí era, no sé si era la abuela o la bisabuela, ¿sabes? No lo estoy segura, pero que sí, aquí había por lo menos 4 o 5, le he oído yo nombrar a él, porque él tiene una reseña de eso, que también conoce mucho las cosas del pueblo. ¿Conoce o sabe usted alguna anécdota de alguna de estas parteras? ¿Cómo atendían los partos? ¿Qué usaban? Ya, no, eso no. Yo eso ni idea, lo único que sé es que el ombligo se lo curaban a uno yo le decía a mi madre, mamá no lo tengo negro, menos mal, con cofio, con tabaco en polvo, que las señoras mayores, antes gastaba mucho eso. Lo veía yo por la calle, yo en mi casa, eso nunca lo vi, pero sé que lo hacía. Y con ese, lo veía una botellita así, y una vez mi madre me dijo que eso era con lo que se le curaba el ombligo a los niños. Eso sí lo sé que no estaba con polvo. Tú imagínate a los pobres niñitos. ¿Cuándo y cómo empezó usted a calar? ¿Cuándo y cómo empezó usted a calar? ¿Cuándo empezó usted a calar? ¿A qué edad empezó? ¿Cómo empezó a calar? Bueno, eso que te conté antes, que aprendí de pequeñita en los calares de todo el mundo. Después yo me dediqué, pues nada, a lo del teatro, que hacíamos mucho teatro aquí, como no había nada, porque ahora tienen de todo. Pero nosotros hacíamos todo el año, hacíamos teatro y después era una época muy mala, ¿sabes? Cuando
después de la posguerra, ¿sabe? Que la gente estaba muy mal. Entonces hacíamos ese teatro, no sé, no me acuerdo lo que, no cobrábamos, me parece que era lo que la gente diera, porque la gente sabía que ese dinero era para gente de aquí que estaba en el sanatorio, que había mucho tuberculosis en esa época. Entonces reuníamos ese dinero para gente conocida que estaba allí. Y tuvimos una época muy buena, ¿sabes? Porque los ensayos son fantásticos en todo. Yo, en el salón ahí de mi casa, que en esa época esta casa estaba vacía, pues entonces ensayábamos y a lo mejor había un rincón de millo o de piña por el otro lado, porque en mi casa había una labranza, ¿no? Y entonces estábamos ahí, lo arrimábamos todo, porque había María Teresa, una gaditana era ella, enseñó a bailar sevillana. Luego las de Valerón eran unas artistas, una bailaba, otra cantaba muy bien todas. Las de Rosita, las de la cantina también eran fantásticas. Entonces toda esa gente se hacía mucho teatro, ¿sabes? Y todo eso es antes de venir Auxilio Ramírez, el segundo vez, porque yo cuando ya te digo de 4 años, yo se hizo aquí un drama, vino gente de Las Palmas y le llamó la atención, los críticos le llamaban la atención, porque Auxilio Ramírez era un actor pero consumado, buenísimo. Entonces, había mucha fibra en este pueblo. Entonces, pasado un poquito esa época pues eran las vacaciones, porque yo estaba en el colegio, entre todas. Entonces, cuando veníamos en vacaciones hacíamos todo eso. Después una época de bobería, que no dimos un golpe, sino tonteando y haciendo bobería como todo el mundo. Y después ya me entró la época de activista, ¿sabes? Que ya también tuve una época así muy comprometida con un proyecto aquí en el Carrizal y tal, que lo luchamos y perdimos, pero bueno, yo no me queda de pena ninguna porque sé que luché hasta el fondo, ¿no? Que es por la playa del Burrero, porque si no lo quieren lo dicen, pero sí, es por la playa del Burrero. Se formó el Comité de Peligro al Burrero y me metí de lleno, bueno, yo tuve un hermano con un hito que estuvo 5 años y nada, yo estuve con él. Y se murió y se te quedan las manos vacías. Pero entonces surgió ese chico, ese movimiento, me metí ahí de lleno. Pues mira, les estoy agradecidísima porque esos chicos me enseñaron otro mundo, otra vida, y me la he pasado bienísimo, y todavía los quiero, y a las chicas cuando los veo son mis niños y mis niñas, me respetaron muchísimo. Y entonces fue una época muy buena en eso, porque teníamos reuniones y teníamos tal, y estuvimos ahí luchando bastante, todo lo que pudimos. Lo que no teníamos era dinero, porque si no hubiéramos seguido para adelante. Entonces ya pasada esa época, me dijeron, yo no tenía telares sí, pero no los ponía ni nada. Después un día me dijo Celina, mira, es que Lofé está dando clases de calado, vamos a ir aunque sea para entretenernos por las tardes. Y le dije, no, yo sí voy a aprender a marcar, porque es otro error que se ha cometido aquí en este. Se enseñan a calar, pero no enseñan a marcar. Si no se empieza por esto, no es nada. ¿Y qué es marcar? Mira, marcar es hacer, esta es la tela. Entonces se coge el trozo de tela, tú tienes las medidas, tienes el dibujo, porque todos los dibujos no son iguales, ni todos los marcados son iguales. Entonces esto es lo que tienes que hacer tantas hebras, tanto eso para este calado. Y esto, por aquí se empieza el calado, por hacer esto. Y luego por apersillarlo, que es como una vainica que hay que hacerle para que los hilos no se suelten. Y luego, mira, aquí hay una clase de calado. Estos son todos de la misma preparación. No, este es de otra preparación, no son todos igual para prepararse. Unos son con aguilonado sencillo, otro cruzado, otros ya son de 4 hebras. Tiene no es cualquier cosa, ¿sabes? Yo cuando oigo a alguna gente que dice, ahora no, porque ya creo que ni se vende mucho, pero cuando se vendía el calado, que la gente decía, qué caro es el calado, me molestaba mucho oírlo, porque yo sabía desde la raíz lo que esto costaba hacerlo, ¿sabes? Esto es una obra de arte, esto no es un oficio, esto es un arte. Entonces esto se le tiene que dar el valor que tiene. Pero lo que pasa es que después viene una cosa de fuera, hasta los chinos los han imitado. Eso sí me da mucha pena, ¿sabes? Que vaya un extranjero de aquí, que yo llegue a una casa y me dice, mira tu calado canario. Y digo, no, perdona, eso no es calado canario. Pero que uno tenga que ir por ahí, por el mundo, a decir, esto no es, me da mucha pena, ¿sabes? Así es, sencillamente. Entonces ya Cleofé me enseñó, que es una señora, bueno, yo digo mayor, pero es mucho más chica que yo, que ella cala muy bien, ha calado siempre para la calle, y ella me enseñó a marcar,
Siempre lo digo donde quiera que llego, porque la fe me enseña a marcar. Y luego enseñarte es la práctica, porque ella te enseña y yo enseño, pero después tienes tú que ir inventando y haciendo. Y ahora en esta época ya de las innovaciones, pues poner algo de color y todo eso, eso fue Iván Falcón que me dijo un día, Toñita, esto hay que innovar, hay que poner, hay que hacer algo. Y se lo agradezco porque yo lo pensé, digo, pues ya no hay mantelería, ya no se hacen tantos juegos de cosas de esto. Entonces yo empecé a hacer unas miniaturas chiquititas que hago, ¿sabes? Este cuadradito y lo pongo chiquitito. Y empecé a hacer unos portarretratos chiquititos. Y bueno, es que me he entusiasmado tanto que ahora tengo que parar y decir, no, pero como no tengo tiempo, pues quiero aprovechar el que tengo, ¿sabes? Pero me gusta, me encanta, ¿sabes? Y es una cosa que relaja mucho. Luego una vecina mía que se casó y se fue de aquí, pero ahora ella ha vuelto otra vez a la casa de sus padres, cala muy bien ella, y es joven y tiene mucho por delante, y cala bienísimo, ¿sabes? Pero hay mucha gente en el Ingenio conozco también, porque Isabel Teresa, por ejemplo, yo no he visto agronados más bonitos que los de Isabel Teresa, la madre de Rita. Eso ella me hizo a mí un juego de cama que es precioso. Te quiero decir que yo allá arriba conozco a Isabel y conocí mucho a las que le decíamos las de patrocinio, que vivían bajando la calle Santa Entrada, en la calle Nueva, en esa esquina, una casa grandísima allí, y siempre estaban calando. Y nosotros pasábamos para ir para la carretera, que es lo que había en el Ingenio, pero no nos quedábamos en la plaza, íbamos a dar vuelta a la carretera, que yo iba mucho antes, pequeña al Ingenio. Pequeña no, joven. Y entonces nos poníamos allí, y me acuerdo siempre, creo que tenía este instinto del calado, porque me sentaba mucho allí a ver lo que ella hacía. Y allí en el Ingenio los agronados los hace perfecto. Yo ya te digo lo que Isabel Teresa es precioso. Y después aquí en el Carrizal, en cada casa que tú vayas, es raro que no haya una persona que sepa calar, pero bien calado, no es... Porque hay una gente que dice la pacotilla. La pacotilla no era mal calado, lo que pasa es que era un trabajo que había que hacer muy ligero, porque lo pagaban muy mal. Entonces yo me acuerdo de Juanita Sánchez, que lo hacía, ¿sabes? Y entonces ella, pero estaba bienísimo hecho. Lo que pasa es que en vez de poner un chiquitito y así, pues eran los agujeros más grandes, las telas más corrientes, los hilos más gordos. Pero no era porque estuviera mal calado, ¿sabes? Lo que era eso. Y ahora yo te digo, yo estoy haciendo esto chiquitito. Yo recuerdo una tía mía que bordaba muy bien y todo, y calaba muy bien. Y hacía las cortinas de la casa y esas cosas de mi casa siempre las hizo ella. Y recuerdo yo que ella no calaba nunca con hilo gordo, siempre caló con hilo muy fino. Y me decía, es que yo me acostumbré a bordar mucho más que a calar, porque bordaba cuadros y todo eso. Y entonces ella, ¿sabes? Y no tengo nada de ella, me da mucha pena por eso, porque no tengo nada. Y ella era unas manos preciosas para hacer cosas. Y si puede hablarnos de algunos puntos, los nombres de algunos puntos de los calados. Bueno, mira, sí te digo que hay, por ejemplo, la Cruz de Marañón, que es lo que siempre fue lo mejor del calado. Todo el mundo pedía un juego de cama de Cruz de Marañón. Y era la cruz esta rosita que se ve aquí en el centro, esta. Esto es Cruz de Marañón sola, ¿no? Pero se ponía esto y un redondel con un caracol que le decimos. Entonces se hacían muchos juegos de cuna y de cama y de todo. Era la más famosa en esa época. Pero después, cuando salieron los libros, bueno, después estaba el espejito, está la hebillita, hay muchas cosas de esas. Pero cuando salieron los libros de Fuerteventura, ya salieron muchos nombres, que es cuando yo los aprendí, porque yo antes no se salía de esto, ¿sabes? O la flor, decía que es una flor. Pero ahora, por ejemplo, la flor de Marañón sí siempre se dice, pero ahora yo, por ejemplo, esta flor que es abierta, siempre digo la flor de la hebilla, porque es como una hebillita que hacemos con eso. Te quiero decir que hay muchos nombres, pero que no sé de dónde vinieron. Como tampoco seguro se sabe de dónde vino el calado, porque unos dicen que vino de Galicia, otros dicen que no se sabe porque lo sabrían, pero antes no es como ahora, que la gente nos comunicamos mucho, creo yo, me da la impresión. Pero yo tengo el libro de Fuerteventura, que lo enseño después, tiene un montón de nombres, ¿sabes? Y mucha gente lo sabe ya también, porque antes decíamos eso. Y después Redondillo Majorero, que es un redondito nada más. Tiene muchos nombres. Yo cuando abrí la página, me dijo Iván que por qué no ponía los nombres. Dios, que entonces no voy a terminar, yo quiero hacer un libro, ¿sabes?
mente, lo tengo en mente, lo tengo en mente, no tengo el proyecto. Y entonces voy a ponerlo como el de Fuerteventura, con el nombre al lado. No sé si me dará tiempo, pero por lo menos ahí está. ¿Y esos encuentros solo calaban las mujeres o los hombres también participaban? ¿En los encuentros de qué? ¿De calado? De calado. No, ahora sí van chicos, pero en aquella época no. Hacho, tú sabes, en aquella época. No, el coserse un botón sabías, pero no, yo un calado, no, ni de pequeña yo ni nada, ni coger eso nada. ¿Y cómo era la comercialización de los calados? ¿A dónde se Bueno, vendían? mira, eso yo no lo sabía, yo solo supe por el libro de Telde, que lo escribió una señora y lo leía. Entonces dice que había unos señores en Telde que iban y venían a Cuba y llevaban mucho eso y lo traían. Y después hay una anécdota muy bonita porque una señora dice que estuvo toda la noche para pagar el traje de comunión de su nieto, bordando en Valsequillo un calado que ya estaba calado, que salía el otro día para Cuba. O sea que había un intermediario, es la palabra, no lo pone allí, pero lo digo yo, porque un señor que va y viene a Cuba, yo enseguida desde que lo leí digo, esto es como los carbulloneros después, ¿sabes? Que entonces era así, ese señor te pagaba a ti una cantidad. Ellos traían, porque yo de mayor me acuerdo que hasta de Chanita Martín venir una señora de Telde y traer la tela y el hilo. Y mira, toma y cortaba, lo quiero de 1 metro, lo quiero de medio, eso y tal. Y yo creo que tu abuela también sabía calar. Tengo yo idea de verla calando. Sí. Mi madre conserva. Yo tengo idea de eso. Entonces, esa señora traía eso. Teresa se llamaba. Parece que la estoy viendo. Y entonces, claro, después ella tenía un precio para pagar aquí. Y ella tenía otro. Yo conozco en la calle Cano había una tienda solo de calado, precioso siempre, pero la gente que lo hacía, que era gente muy especializada, eran encargos, no era ya trabajar así, eran encargos muy especiales. Cobraban una porquería, y luego allí sí lo vendían, en aquella época se vendían mucho los calados, pues venía mucho turista inglés también, los alemanes vinieron más tarde, pero yo en aquella época se vendía mucho, y muy bien hecho, la tienda era preciosa. Pero yo no entiendo por qué en cada pueblo, que en cada eso no hay una tienda, aunque sea pequeñita, aunque no ganen nada, pero que esté allí, que representen yo en cualquier sitio. Yo he ido a pueblos muy pequeñitos de cualquier sitio de por ahí, y ya hay lo típico, hay algo siempre allí. Y me da mucha pena eso, ¿sabes? Y hablando de los calados, ¿qué función cumplió para las mujeres el reunirse, el calar? Bueno, pues más que reunirse fue una ayuda económica muy grande, porque los hombres trabajaban fuera, yo me imagino, ahora mismo no te sé, pero yo creo que era en los tomateros, y la gente que tenía labranza, pues en sus labranzas. Otros eran en los tomateros, era la mayoría, porque todo eso estaba lleno de tomateros, en los cultivos de tomate, en esos sitios. Y no creo que ganaran mucho, ¿sabes? Yo no creo que... Ahora está muy de moda que todo aquello fue una miseria y tal igual, no. Había casas que tenían que comer y ayudaban a los que no tenían. Y otras que tenían, se lo comían solos, como como ahora también. Pero después te quiero decir, había gente muy pobre, pero que te trabajaba en las casas o iba allí, te ayudaba y de todo lo que había le daban. Eso lo vi yo muchas veces. Pero te quiero decir que habría también, yo esa parte como no la conozco, no la voy a contar. Yo sí conozco la parte de que a mi alrededor la gente, todo el mundo trabajaba. Y si trabajas, comes. Poco, mucho, no era como ahora que tenemos donde elegir y a veces no buscamos y nos parece, está todo lleno y no queremos nada de lo que está allí. Y en aquella época había suero, había queso, había leche, había judías, porque se cultivaba de todo, mira, judías, leche, hasta el chícharo que se plantaban para las vacas, se comían después potajes de chícharo. Yo los comí después en Fuerteventura en Lanzarote, al cabo de muchos años. Después se plantaba de todo, las judías, yo nunca he visto una judía más buena que la que se cogía en mi casa. Eran unas judías como pintas, pero que no son las que vienen por ahí, ¿sabes? Eran muy buenas. Se cogía millo, que era el que se hacía el gofio. Y luego también había muchas familias que tenían unos terrenos en Las Rosas, que Las Rosas es de Agüime, que sabes dónde está. Bueno, tenían esos terrenos ahí y sembraban trigo. Y después íbamos cuando éramos pequeñitos porque se trillaba con las 2 vacas, se trillaba, y a veces con dos mulos, no burros, sino 2 mulos,
se trillaba con un trillo de que era lleno de piedrecitas por debajo. Eso lo recuerdo más pequeñita, que tenían mis padres unos terrenos ahí, también se cogía trigo. Pero lo que es lo de la verdura, el pimiento, pimientas era en aquella época, ¿sabes? Pimiento viene mucho más tarde. Eran pimientas, después las tuneras de los tunos amarillos como los del Carrizal no los hay en ningún sitio, ¿sabes? Porque eso era una maravilla. Pero eran todos los cercados alrededor llenos de tuneras. Después de vez en cuando veías una tunera blanca, los tunos blancos, que los guardamos para mi tía Rosario, que ella era muy delicada y no le gustaba todo, y se los dábamos a ella. Pero yo como los amarillos del Carrizal, nada. Y que son buenísimos. A mí no sé, habrá gente que no le gusta, pero a mí me ponen eso ahí, me ponen otra cosa y quiero un tuno, ¿sabes? Me encanta. El pobre Llano Sánchez, el de Llanito Sánchez, cuando hay en la pasadilla, me los trae siempre porque sabe que me gusta. Eso, después se plantaba lechuga, cebolla, ajo. Nunca ahora veo los ajos plantados y a mi parecer los de antes no se iban para el suelo tan pronto, ¿sabes? Los veías así. Todo lo que se come en una casa de verduras y eso. Después había un cochino que se mataba en la casa 2 veces, casi toda la familia, no te creas que... Había gente que tenía un cochinito y venían a casa de otras casas a buscar las fregaduras, que era todo lo que sobraba en la casa. Que los cochinos antes no comían, se comía un poquito de millo al final de la tarde, era como una ración de millo. Eso era ideal, ¿sabes? Y entonces ese cochino se mataba y lo aprovechaban todo. Ese cochino se aprovechaba todo, porque después no es como ahora que se compran para hacer las morcillas, los chorizos y todo eso. Antes era lavaban bien todos los intestinos, que yo me acuerdo en la sequía lavándolos. No yo, pero mis tías los lavaban en la sequía. Y después mis tías, por ejemplo, hacían los chorizos riquísimos, los hacían allí en mi casa, con la misma carne, todo lo que no se comía del cerdo, lo hacían, del cochino, porque yo no digo cerdo, eso se me escapó ahora, lo hacían así. Te quiero decir que donde había labranza, aunque fuera un cercado pequeñito, quien tuviera un huerto pequeñito no pasaba hambre, porque plantaban de todo, como ahora los huertos estos que hay ahora. Pues había gente que tenía eso un poquito nada más. Pero te quiero decir, era un pueblo muy pequeñito. Yo no hablo de lo que no conozco, te estoy hablando de esto. Entonces era un pueblo muy pequeñito y sí había gente pobre, pero que se les ayudaba también, ¿sabes? Yo estoy segura que ahora mismo hay más necesidades de, no digo tanto materiales, digo afectivas. Hay muy poca empatía ahora con el que está frente. Y antes, no sé, es que éramos poquitos, nos queríamos mucho todos. Y yo eso sí lo añoro, esa época de que hay que ponerse en el lugar del otro. Y ahora no, hay muy poca empatía, ¿sabes? Eso sí me duele mucho. Y cuando llegas a esta edad, a veces dices, no merece la pena ya estar en este mundo, porque a veces yo no pongo la tele, ¿sabes? Era una adicta a la tele, pero hace muchos años que veo nada más que Reselección. Pero ahora llevo 2 días sin siquiera encenderla, con eso te digo todo, porque es muy mala, hasta los locutores chillan, todo el mundo está ahí enfadado, entonces yo no la veo, porque... me doy cuenta, mi tía Rosario me decía mucho eso, decía, cuando uno está tan mayor tiene que morirse, decía. Y yo creo que sí, porque es ya otra generación, que a lo mejor mucha gente mucho mejor que la nuestra, pero no, mejor que la mía te digo que no. No, porque la gente ahora no tiene empatía, que eso es muy importante. Y yo, bueno, mándenme a callar. Bueno, qué interesante lo que hablaba de los cultivos. Hablando de la alimentación, ¿usted nos podría contar un poco de la sopa de la Virgen? Bueno, eso te digo, eso es ¿cómo se llama? Patrimonio, que es lo que ahora mismo que me lo iba a contar cuando me lo preguntara. Patrimonio cultural inmaterial. Inmaterial. Pues la sopa de la Virgen, la UNESCO no, eso sé que cuesta mucho llegar ahí, pero la sopa de la Virgen del Carrizal solamente se hacía el día de la Virgen. En mi casa se hacía el día de San Roque porque tenía un hermano Roque y entonces se hacía 2 días, pero todas las primas, todo el mundo alrededor hacía el día de la Virgen. Y yo ahora, por ejemplo, no me gusta mucho, pero a veces pues, ha venido gente de fuera y se la he hecho fuera de la Virgen, pero no sabe igual. ¿Y qué día Fíjate, exacto es? ¿Cuál el día 15 de agosto. Entonces ese día se hace, yo todavía la hago, ¿no? Bueno, incluso el año del 20 no pude. Porque el 20 no pude, pero el 21 sí la hice
y comimos separados todos, pero la hice el 21. Pero el 20 no la pude hacer, ¿sabes? Porque estábamos salíamos de aquello, estábamos todos con un miedo tremendo. Pero yo en mi vida nunca dejé de comerla el día cuando eran mis padres y mis tías que vivíamos en esa otra casa de frente, que no estaba así, pero vivíamos en una casa antigua, todo grande. Y entonces teníamos ahí un patio enorme, teníamos una casa de cumbrera donde había una mesa que se abría y cabían 24 personas y 25 y más. Y entonces en mi casa estaba una señora que era como mi abuelita, que mi abuela era maestra en Agüime, 50 años estuvo ella de maestra en Agüime. Entonces al estar, mi abuela tuvo una niña estando allí, que era mi tía Rosario, y entonces Mariquita Luisa entró a cuidar a la niña porque y ya no se fue más de nuestra casa. Después ellas se vinieron para abajo cuando mi abuela ya se murió, mis tías, y ella fue nuestra abuelita, nos crió, ¿sabes? Yo siempre digo que ella era, cuando ella estaba mayor, su familia vino a que fuera con ellos, que se fue. Sino, esta es mi casa, ¿sabes? Por eso te digo que antes nos queríamos mucho. Entonces ella fue como mi abuelita, la que me consintió, la que me daba escondidas de mi madre. Mi madre le decía, no le des, a mí me encantaba el café con gofio y queso duro, eso es una cosa que me chiflaba. Ay, un día lo voy a hacer aunque me dé un cólico. No sé, mira, me encantaba, eso no lo vayas a decir por ahí. Me encantaba eso, ¿sabes? Entonces mi madre decía, gofio y leche a la niña. Y yo iba para la cocina y ella me hacía así y me daba. Era lo que a mí me gustaba, eso era lo que merendábamos. Porque lo de merendar conserva y dátil y eso fue mucho más tarde. Pero te digo, sigo repitiendo, no echábamos nada de vena. Nada, ¿para qué? Si teníamos... ¿Y cuáles son los ingredientes de esa sopa de la Virgen? ¿Cómo se hace? Bueno, yo la he repartido por activa, por pasiva, por tele, por radio, por todo. La he hecho aquí con... Después me engañaron, pero la primera vez la hice ahí en mi casa para la televisión canaria, con un chico encantador y lo pasé muy bien. Isaías lo conocerá. Lo pasamos muy bien, además nos quedamos con mucha simpatía y nos la comimos y todo ahí dentro. Luego no te voy a decir los ingredientes de la sopa, porque si me pongo a hablar escribo una novela. Mira, la sopa lleva pan del ingenio de puño del día anterior o de 2 días anteriores. Pero vamos, tiene que ser pan de puño del ingenio, porque si no, no. Eso así de claro. Y el pan de puño de ingenio del de antes todavía mejor, que lo hacía Justita, una señora que yo creo que es familia de la gente de FAMI, de la Casa de Muebles. Yo creo que era familia de esa gente. Yo creo que sí, pero vamos, esta señora venía el hermano a traer en un burrito, traía el pan aquí al Carrizal, toda la vida lo comimos de ese pan también. Aunque aquí había también, pero mi gente siempre comió ese pan de puño de ingenio. Y entonces lo traíamos un día o 2 antes, lo poníamos ahora no sé ni qué, no, yo lo pongo ahora en la de barro. Pero en aquella época había unas latas de aceite de 10 litros, que le hacía una tapadera el tonero, y entonces lo ponías allí dentro y se iba como endureciendo, porque si lo pones en plástico tú sabes que no va. Se compraba el pan allí. Entonces tienes una cazuela de barro, eso es primordial. Si tú lo haces en un caldero no es igual, porque hay mucha gente que dice, yo me la comí, mi madre me lo hacía. No, no es igual. La sopa tiene que ser en un caldero, en una olla de barro, que yo le voy a enseñar. Le voy a hacer una foto si quieres. En una olla de barro se hace la sopa. Entonces cortas el pan, todo así en lo más larga que pueda, y por chiquitito. Entonces vas colocando, primero pelas 2 papas, hay que ponerle una camada de papas debajo para que no se pegue al barro. Si yo llego hasta allí, Mira, pones una camada de papas, en rueditas lo más finas que puedas, y entonces le subes también por los lados un poquito. Y luego vas poniendo, quiero aclarar antes de empezar, que esta sopa que yo hago es la de la que hacía mi abuela, porque hay 2 variantes, y aquí hay una señora que se ganó un premio con otro variante de la fiesta, que es Pinito Ramírez. Eso sí me gustaría que se supiera, porque ella se ganó un premio cuando allá arriba ¿cómo se llamaba aquello? Una cosa que hacían concursos, que ahora en la feria para allá arriba.
Bueno, sé que era una cosa que se hacían concursos de muchas cosas, y ella se ganó un premio. Es otra variante porque ella hace, ahora te digo después lo de ella porque ella me lo dijo. Hicimos una entrevista juntas en la radio de, cuando era Radio 10, todavía no se llama así, ¿no? Sí. No, bueno, yo creo que, pero nos la hizo esta niña, ay, es que Teresa, nos la hizo, porque después Oliver me hizo otra, pero fue de mi hermano. Entonces hacíamos eso, ¿sabes? Se ponía todo eso así hasta arriba. La variante te la digo aparte porque tenga la receta. Entonces la pones así en todas, entonces tienes ya, hay que hacer un buen caldo. Normalmente se hacía la noche anterior, por eso más bien yo creo que era por el calor o lo que sea, y como en las pilas eran las neveras que había, se ponía aquel caldero grandísimo en la parte baja de la pila. Entonces con ese caldo muy caliente, lo pones con esa, bueno, hay gente que dice que solo le pone carne de vaca, en mi casa le ponían de vaca y de pollo, y yo de mayor le pongo un trocito así de cerdo limpio y le da un gusto exquisito. En la época de mis padres eran pimienta, yo ahora uso pimiento dulce, pimiento. Los ingredientes son la papa, el pan, después el caldo que hay que ponerle, yo le pongo 3 clases de carne, pero vamos, con la de vaca también iba bien. Y después tienes que tener hierbahuerto bastante, huevos, canela en polvo, canela molida, a ver si me acuerdo, cebolla, ajo, porque haces el caldo con la carne, le metes un pimiento, 3 clavos de la comida, le pones la cebolla, una cabeza de ajo entera, una cebolla entera, un tomate, y eso se va haciendo allí a su aire. Ya en eso pones la capa de pan, y cuando terminas eso, los garbanzos ya se están guisando allí con esto. Cuando terminas eso, ya los garbanzos guisados, le pones una capa de garbanzos. Y entonces le pones hierbahuerto, pimiento, y ahora ya se pone siempre pimiento. Se le pone hierbahuerto y el pimiento así por encima, y la pones en el fuego. Hombre, si tuvieran un fuego de leña, eso es lo mejor, pero ya sabes que eso pasó. Yo, de todas formas, de lo que queda ahora, prefiero el gas a la eléctrica. Pero bueno, a veces he tenido que hacerla también, pero no es igual. Como aquel fogón ahí, no es, pero bueno, ya eso pasamos. Entonces el caldo tiene que estar muy caliente y tiene que haber otra persona ayudándote porque tienes que estar abriendo los huevos y echándoselos por encima para que se queden escalfados. Y entonces pero eso tienes que tener mucho cuidado porque si le echas mucho caldo se queda caldoso. Y el caldo se pone en una jarra caliente después en la mesa para el que lo quiere con más caldo. Eso se queda consistente. Entonces le vas echando el caldo así como muy despacito y una persona te va abriendo los huevos hasta que tú dices para y allí. Muchos se van para abajo y otros. Entonces eso, cuando ya está, eso lo tienes que dejar hervir, porque no es una sopa mojada, es una sopa hervida. Que lo aclaro siempre porque hay gente que después me pone allí, bueno, eso lo como yo todos los domingos. Digo, no, tú te comes una sopa mojada, esto no es. Entonces cuando ya está hirviendo, le pones por encima la canela. Yo tengo un sobrino que no le gusta la canela y le tengo que hacer una chiquitita aparte, ¿no? Pero la canela le da un gusto muy especial. Y entonces, bueno, yo la dejo hasta 15 minutos a veces porque el fuego hay que bajarlo mucho, lo tienes muy bajito. Antes eran las brasas, quitabas todo el tronco de leña que se ponía, se quitaba. Eso no lo hice, bueno, mis tías lo hacían. Quitaban eso y con la brasa la dejaban muy bajito para que se... Yo la dejo ahí, la dejo a veces 10, 15 minutos y a veces la tengo que dejar un poquito más porque si me he pasado en el caldo, ¿sabes? Porque el caldo vas haciendo así en el barro y lo vas viendo si sale. Entonces lo dejas allí y hay que comérselo por lo menos a 1 hora y pico después de mojar, porque eso es delicioso. Y te lo tienes que tomar con vino dulce de Pedro Jiménez. Bueno, eso ya es una propaganda que yo le hago porque me encanta todo lo de él, ¿no? Pero es una bobería. Pero vino dulce sí, porque es que no pega otro vino. Yo desde pequeñita, yo por ejemplo me acostumbré de pequeñita, no nos daban vino de pequeños, no nos daban un vaso de vino con la sopa de la Virgen. Entonces eso está riquísimo, buenísimo. Pero después Pinito, por ejemplo, ella explicó que ella bate los huevos y no sé si le ponen, no sé, dijo, ella bate los huevos con azúcar. Porque hay gente que esa misma sopa que yo te he contado le pone azúcar por encima, nada más. Hay un azucarero, el que quiere. Pero Pinito le pone batida los huevos y le pone cada capa de pan, le pone una de carne.
de la carne que ha sobrado del caldo, ¿sabes? La desmenuza. Ella lo dijo, le ponía una capa de carne. Pero ahora mismo estoy dudando si Pinito fue la que dijo lo de la carne o fue Ima, que la madre la hacía, y le ponía una capa, y Pepe lo hace, el hermano. Pero hay gente que le pone una capa de carne, una capa de pan, otra de garbanzo y otra así. Pero yo la que he aprendido es la de mi abuelita, y siempre digo, yo hago la de mi abuelo, pero es la sopa de la Virgen de mi casa, y es del Carrizal, eso tiene que quedar clarísimo, porque hubo una polémica ahí en el Facebook, que eso fue tremendo. Me fui, ¿sabes? Porque si me faltan al respeto ya me voy. Y entonces me fui porque no lo entienden, es así que nunca se hizo esta sopa sino aquí en el Carrizal. Y después cada pueblo tiene lo suyo, que es del municipio. Bueno, yo soy la primera, yo jamás digo que soy del Carrizal sin decir que soy del municipio, porque es así. Pero no quiere decir que mi pueblo es mi pueblo. Y lo defiendo así, pero a muñetas. Muy bien, entonces esa sopa se hace nada más en ese día específico para compartir. Claro, es que viene mucha gente, venía cuando mis padres vivían y, no sé, y después también. Venían muchos primos, muchas familias. Ahora, por ejemplo, a mi casa que vienen todos mis sobrinos, y lo malo es que a los sobrinos políticos les gusta la sopa, y después a los sobrinillos, algunos los pequeños, la tercera generación, pues no les gusta, entonces la comen. Yo no obligo a nadie. Aquí en mi casa es la República Libre para todo el mundo, pero no la comen, no dicen nada, y tío, no me gusta, pues ya está. Pero después la gente nueva que va viniendo, pues se la come. Una vez una sobrina mía trajo a una prima del marido, que el marido era inglés, y ella, que a este hombre le va a gustar esto. Pues mira, no dejó ni un garbanzo ahí. Te quiero decir, después tiene eso, hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada. Pero eso, tú sabes, como todo lo gusta. Y como eso hace parte del patrimonio cultural y material. Hombre, yo pienso que debía de formar parte. No, yo, por ejemplo, sé que el tango argentino, antes leía mucho, ahora leo menos, pero yo sé que el tango argentino, que hay una pizza napolitana o de por allí, que también es, yo considero que el calado debía ser patrimonio también, pero sé también que hay una organización que hay que leer mucho allí, que estuve un día entero leyendo y dije, pero para llegar aquí, por lo menos para que sea oficial, y que, pero bueno, coros y danzas podía ser, guayadeco, cualquier, yo que cantara bien podía ser, te quiero decir, todo eso considero que es patrimonio, porque es un patrimonio que está ahí, no se puede ni comprar ni vender, no se puede nada, ¿no? Pues yo lo considero así, y lo de los calados lo considero, yo misma que yo jamás me he vendido un calado, jamás he comprado nada, no, he cobrado. Yo se lo doy, lo voy dando a la gente, tengo una lista y a veces llego, a veces me quedo corta, a veces no puedo porque no llego, pero yo tengo ahí, y llega gente y no estaba previsto, tengo hecho, se lo doy, y después mi familia, ¿no? Que todos tienen. Y además gente, yo tengo mucha familia afuera, si te digo que hasta en Hong Kong hay un portarretrato mío, te quiero decir que yo los he repartido siempre así, y ahora calo mucho menos, ¿sabes? No me da pena porque puedo menos. Y además tengo otras cosas que hacer, que ¿sabes? Que no, que tengo que, la mente, te voy a decir, aquí no se me queda la mente parada nada más que en el calado, porque yo en este telar hice otro, el de ustedes, y otro que le hice a mi sobrina hace poco, que yo digo, es un trabajo de ingeniería, porque no es el clásico de cruz y caracol y eso, ¿no? Sino que yo en la cabeza estoy haciendo dibujos. Entonces antes no los marcaba, ahora sí, pero yo antes los hacía en la cabeza y entonces contaba y los hacía. Ahora como es normal, estoy ya más mayor, me cuesta más y a veces me equivoco y no me gusta si me equivoco de baratar, pues ¿sabes lo que hago? Que le pongo un hilito de color y por los colores, y hago una lista de este color marrón es la cruz de marrón, este color es la cruz de aguja, ¿sabes? Porque cuando quieres hacer una cosa, tienes siempre una salida. Porque ya te digo, hasta que hice el de ustedes, dices tú que hace 2 años. Pues yo hasta que hice ese, los tenía en la cabeza, porque cambiaba, le ponía un cuadrito, le ponía eso, ahora mismo sí me acuerdo cómo es, porque hice el de ustedes y otro a Pepe López, que es muy amigo mío, y le hice uno a él también, y los cambié para que no fueran igual. Pero te quiero decir que es un trabajo de ingeniería, entonces la mente sí la tengo ocupada. Pero vamos, me gusta leer y me gusta hablar mucho con los vecinos y tomar café y todas esas cosas. Eso yo sé que no va a salir ahí, por favor. Todo eso que usted nos ha contado
hace parte del patrimonio cultural y material, el calado, la oralidad, la sopa, todo eso hace parte. ¿Por qué usted cree que es importante eso para un pueblo? ¿Por qué es importante? Hombre, porque si un pueblo olvida de sus raíces, olvida sus tradiciones, malo. Malísimo, porque yo ahora mismo me doy cuenta de eso, ¿sabes? Que donde se mantienen, hay pueblos en Tenerife, por ejemplo, y no me duele decirlo nada, que parece con el pleito ese de Tenerife, yo no soy nada, porque yo siempre digo que yo soy de todo el mundo. Además, yo en Tenerife he ido mucho, he estado mucho allí en contacto. Hay cosas en Tenerife, por ejemplo, las tradiciones de los trajes, de eso y de todo. Es que los conservan de una manera, lo viven de una manera, vamos, que es de asombro. Entonces yo todo eso considero que si no se olvida eso, entonces ¿qué se queda? ¿Con las maquinitas y lo que va llegando? No, yo pienso que eso incluso tenía que cultivarse mucho más todavía, ¿sabes? Mucho más. Para mí es que es eso, no se pueden olvidar las tradiciones. Hay tradiciones a lo mejor que no es para seguirlas, pero para saberlas sí. Yo hay tradiciones que no seguiría, pero hay que saberlas para que el pueblo sepa lo que es. Bueno, hay tradiciones que yo borraría del mapa. Hay una corrida de toros, la borraría del mapa, ¿no? Pero que la gente sepa lo que se hacía, sí, debía de conservarse, pero no como admiración, sino como lo que no se debía de repetir. Pero yo creo que todas estas cosas tenemos que saberlas. Es que si no... Sí, si no, no hay memoria, si no, no hay historia. ¿Sabes? Y tú sabes lo que me encanta a mí, la memoria oral, porque yo conocí a una señora, Juanita Castellano, que era una enciclopedia. Yo me sentaba así tarde a oírla, porque de ella aprendí mucho. Yo tengo un hermano que yo lo vi de 4 o 5 años y luego no lo vi más. Y yo conocí más a mi hermano, en mi casa un poquito tabú, no se quería hablar de ese tema porque en mi casa era una gente muy generosa que no quería ofender a nadie. Y entonces ella me contó cosas de mi hermana que si no ella yo no las hubiera sabido. Te quiero decir, ella era una enciclopedia, y me da mucha pena que en aquel tiempo no hubiera lo que hay ahora, ¿sabes? Como Judy que viene y me pregunta cosas, como Iván que graba lo que yo digo, porque son cosas que la gente después lo va recogiendo. Y siempre tengo mucha pena yo con esa señora, que nadie se le ocurriera aunque fuera escribiendo. Por eso te digo que hay cosas que a lo malo y lo bueno hay que recordarlo. Y de pronto usted recuerda las fiestas populares que se hacían. Ay, sí, eran buenísimas, mucho mejor que las de ahora, con perdón de la gente del ayuntamiento ahora. Eran mucho mejores porque las fiestas duraban 2 días, pero eran fiestas. Ahora todo ves todo lo que hay y yo, aparte de que por la edad yo no voy a las fiestas, no, pero las fiestas eran buenísimas. Incluso cuando ya mejoró la fiesta en el sentido que se traían grupos folclóricos de fuera y todo eso, y empezaron las romerías, que bueno, que a mí eso me encanta. Pero te quiero decir que la fiesta era, mira, el día de la víspera de la Virgen había fuego y había una verbena en la plaza. A mí no me gustaba bailar, nunca me ha gustado, no bailo, nada, no doy ni un paso, porque una cosa que no tengo oído, ¿para qué voy a intentar yo una cosa que no? Entonces, pero me gustaba mucho eso, estar ahí en las ventanas de las amigas, me ponía allí y la gente bailaba en la plaza y cerraban la plaza al final de la calle Josefa Morales y por allá por el barranco y todo eso se quedaba. Y la gente bailaba en la calle que todavía tenía piedra en la parte de abajo, pero se lo pasaban bienísimo, los turroneros, eso era la víspera. Y después el día de la Virgen era ya la función de la Virgen, la procesión, que eso era lo principal de la fiesta antes, no era nada ni de lo que venía después, ni nada. Era la fiesta era la de la iglesia, era la procesión, primero la misa y después la procesión. Y entonces la procesión llegaba igual que ahora también era, una vez llegaba hasta aquí, ahora parece que llega más abajo, me parece. Yo ahora hace años que no voy, pero sé que en mi época llegaba la procesión hasta aquí, en una esquinita aquí abajo, y por la Toril, por Casa de Sinfo, por esa zona daba la vuelta. Pero ahora, por ejemplo, no se puede hacer procesiones. Ahí después por la tarde había los turrones, paseo en la plaza, había juegos de... ¿cómo era eso? Del boliche y de cosas de esas, para los chiquillos, porque los grandes estábamos ahí alegando todo el mundo eso, pero eran las 5:30, las 6 pasadas, se iba para la plaza.
y después por la noche no había nada. Por la noche, yo no se me acuerdo el día de la Virgen, por la noche que hubiera otra cosa. Pero después el día de San Roque era la función de la Virgen otra vez. Eso era muy antes, porque ahora te voy a contar después cómo empezó más. Después había una que era Pastor Juan, el carpintero era uno, Santiaguito Pérez, una parranda que tocaban allí debajo del reloj y la gente se ponía allí a oír. Eso fue más pequeñita yo. Ya cuando yo fui ya un poquito, de 20 o así, o un poco menos, de esa edad, porque entonces ya empezaron a hacerse las fiestas trayendo grupos de fuera. Después se hacía en el salón parroquial, se hacía un poquito de teatro, cuando se ensayaba durante eso. Ya eso fue mejorando. Y después ya empezaron a traerse grupos de esos que ahora también se traen, ¿no? Ahora serán mucho mejores, pero venía 3 chicos, un chico, 2 chicos y una chica cantaban y montaban un escenario. Siempre le toca a Juan Ramón los escenarios ahora, pero antes era el almacén de mi abuelo, no, que era aquello. Entonces allí delante de los almacenes se montaba un escenario. Y bueno, y después, pero era una fiesta de 2 días, ¿sabes? Después el día de San Aragán, tiramos para la playa, los que podían, porque hay un error ahí también, muchos tenían que irse a trabajar al día siguiente, entonces la gente dice es que San Aragán no era, que lo pusimos, mi madre decía que la gente salía tan harta de comer carne y de comer que no se comía a lo mejor en todo el año, dice que todo el mundo araganó tiraba para el burrero, y al burrero, un año en el burrero estábamos 5 personas el día de San Aragán, partiendo membrillos allí en el Callao, pero yo nunca dejé de ir el día de San Aragán. Te quiero decir que luego ha ido evolucionando, después el San Aragán ha ido buenísimo, con la orquesta, asaderos buenísimos, que lo hacía Tomás. Hombre, después eso fue ganando, en eso sí, pero yo, por ejemplo, esta fiesta ahora que dicen 20 días de fiesta o 15 días, bueno, antes de empezar el COVID, no, eso no, porque eso ya no es la fiesta tiene que ser 3 o 4 días, ¿sabes? Así, aglomerados, juntitos. Y después ya lo que venga. Lo otro puede ser otra cosa. Pero no me gustan esos programas que me vienen así llenos de cosas que a ninguno puedo oír. Y entonces, ¿sabes qué? No, me gustaba esa fiesta a mí, lo pasaba muy bien porque estábamos todo el día en la calle después, porque tampoco nos dejaban salir así para la plaza, sino en el entorno. Pero nosotros cuando la fiesta estábamos todo el día en la plaza comiendo porquerías allí. Y antes ya no viene eso, unos algodones que venían antes, que se vendían así, ¿sabes? Y todas comiendo del mismo algodón. Y nadie le dio el COVID ni nada. Y los garrapiñones y las areas. Las areas, los garrapiñones. Las areas y los garrapiñones. Sí, todo el mundo chupando también. No, y rabos de pulpo, que algunas veces estaba no toda tiznada de comerse aquí. Mira, toda tiznada aquí, una otra dándose el pañuelo para que se lo limpiara, porque estábamos todas tiznadas de eso. Ay, yo me acuerdo mucho de eso. Y ya después, más tarde, porque cuando éramos más pequeñas, era nada más que comernos eso, pero ya cuando éramos, lo que Juan Pinito Sánchez ponía una barra allí delante con una cervecita de eso ahí, que no me gusta, dicho sea de paso, pero lo ponía eso. Entonces ya la que tomaba cerveza se lo tomaba eso, con eso. De esas celebraciones más religiosas, ¿cómo era la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa era muy bien, ¿sabes? Muy pobre porque esto era muy poco, ¿sabes? Muy poquito eso, pero estaba muy bien en el sentido de que había mucha gente, era como una fiesta la Semana Santa, entonces eran el lunes y martes no había nada, había el domingo de Ramos, que no había burrita, que ahora hay burrita, no había burrita, pero había una función, se repartían veníamos con los ramos, se hacían de palma, mis tías los hacían todos con empleita y eso, muy bonito. Y bueno, y a ver quién tenía el ramo más bonito de palma, ¿no? Los bendecía y había una procesión con los ramos de palma alrededor de la iglesia. Y después de eso, a ver cómo era. Sí. Eso era el domingo. El lunes y martes y miércoles, aquí en el Carrizal, lunes y martes no había nada. El miércoles ya teníamos la procesión del encuentro, que era delante de la casa de Mamú, venía la Virgen y San Juan, salía uno por la puerta grande, no, el Cristo salía solo, y la Virgen y San Juan salían por la otra puerta, y luego hacían un encuentro, ¿sabes? Se encontraban los tronos allí. Entonces, a veces eso fue mucho, después eso se quitó, pero al principio alguien recitaba una poesía, yo llegué a recitar alguna, de Gabriel y Galán, que tiene muchas del Cristo de eso, pues recitábamos una poesía. Yo sabíamos cantar algo, teníamos que saber hacer, ¿sabes? Y entonces y la gente era
obvio, muy devota, había mucha fe, no es que ahora no la haya, cada uno tiene la suya, pero te quiero decir que ahora hay otras distracciones que no tienen nada que ver. Entonces había ese grupo de gente, pero después venía gente que todo el año venía a la iglesia, pero la Semana Santa eso era sagrado, ¿no? Y si es el Viernes Santo, porque eso era. Entonces se hacía la procesión, entraba a eso, y no me acuerdo si el cura decía algo cuando entraba, alguna palabra, eso ya no me acuerdo, porque de eso hace muchos años. Pero después, el Jueves Santo, desde por la mañana estaba la iglesia abierta, y estábamos allí un grupo, arreglando el trono y eso, porque no teníamos, el primero que tuvimos fue Antonio Patayo, el marido de Conchita Valerón, hizo el primer sepulcro que tuvimos aquí. Él ayudó mucho al teatro y a todo aquí. Entonces hicimos teatro, reunimos el dinero, hicimos un sepulcro, porque antes no teníamos el Cristo crucificado que estaba ahí, era, bueno, que sé eso, y lo poníamos así en el trono, pero ese año ya hubo eso. Entonces se hacía eso, estábamos toda la mañana ayudando y poniendo flores en el trono, bueno, aquello era. Y después por la tarde, la función de la tarde del joven empezaba más temprano, porque hay un trocito de misa nada más, se queda con el sagrario para es la hora santa esa, que ahora es una hora santa, pero antes estábamos toda la noche del jueves, nos turnábamos, la iglesia estaba abierta y había mucha gente que se turnaba y se quedaba. Yo llegué a quedarme muchas veces toda la noche allí cuando era joven. Después ya no aguantaba toda la noche, y había mucha gente, no es 4 o 5 como los duelos que se van quedando, no, porque había gente que llegaba de madrugada, había siempre mucha gente. Después ya el Viernes Santo, eso era un montón de gente, no cabía en la iglesia. Los que íbamos todo el año no íbamos adentro porque no se cabía. Y entonces venían, no es como, también se ponía, doña Concha sacaba una radio grandísima que tenía el balcón para que la gente oyera las 7 palabras. Pero después había 7 palabras allí dentro, ¿sabes? Que no te creas que era cerca de 3/4 de hora el cura diciendo la pasión. Pero bueno, lo aguantábamos allí. Yo con menos ganas a veces y a veces con más ganas, pero es que había oído el otro ya, ¿no? Entonces, pero bueno, la gente aguantaba eso, allí a pie firme y la plaza llena de gente. Luego salía la procesión ya, pues ese año, salió ya con el sepulcro, ya todo el mundo tan privado, porque antes, la otra vez no. Todos teníamos una Virgen de los Dolores muy bonita, que ahora le pone un traje blanco y negro, no sé por qué, que no me gusta nada, pero bueno. Entonces había mucha gente, ¿sabes? Muchos. Y después de la procesión, pues la gente se quedaba allí en la plaza esperando la procesión del retiro, que era después, había una hora santa y después sacaban a la Virgen Sol. A mí no me gustan las procesiones, soy una persona muy creyente y muy practicante, pero no me gustan las procesiones. Pero a eso sí fui siempre, porque me pareció, viví mucho el dolor de la Virgen a esa hora sola, ¿sabes? Así, iba muy en silencio. Pues esa es la única procesión que voy siempre con gusto. Iba, ya no voy a nada. Pero te quiero decir que era muy buena la Semana Santa, en todos sitios, pero aquí un pueblo tan chiquitito, y ¿sabes? No teníamos, porque ahora tienen más imágenes y eso, pero teníamos San Juan, la Dolorosa, y bien, la Semana Santa era muy buena. Muy bien. Y aquí no quieren agua ninguno. Que si podría hablarnos un poco de su hermano. Sí. Mira, quítatelo un poquito. Que si podría hablarnos un poco de su hermano. Mira, lo de mi hermano es que yo tenía un hermano que era sacerdote dominico y de 17 años ya tomó los votos, de 12 años se fue de aquí, voy a resumir para que no se cansen ya, porque lo he repetido mucho. De 12 años él se fue nosotros tenemos mi abuela estuvo en Agüima y allí estaban los dominicos antes de ella y luego había mucha cultura dominicana, ¿no? Entonces yo tenía una tía dominica en las Catalinas del Alto del Meso y una tía de mi padre también allí, que fueron abadesas las dos allí. Entonces todo eso influyó, somos muy de Santo Domingo. Y entonces mi hermano se fue. Desde muy pequeñito mi madre contaba que era una ser muy especial. Entonces él fue para allá. Él cantó misa allí el 31, que era cuando la República, en abril. Y ya no pudo venir de hábito, que antes vestían, ahora visten de paisano, pero en aquella época se ponía. Él no pudo venir de hábito ya, tuvo que venir de paisano porque, hombre, las cosas estaban muy revueltas contra la religión y contra la iglesia.
Eso no lo estoy descubriendo yo, eso se sabe. Entonces él vino, cantó misa aquí, es que yo estaba haciendo este y el del Buen Suceso. Y después, yo no sé, si estábamos una noche cenando y dice Jesús, ¿y no va a ser una a la Candelaria? Y le dije, a ver si me da tiempo Jesús. Y después digo, voy a hacer a la Candelaria, el Cristo. Yo voy más al Cristo, antes iba más al Cristo que a la Candelaria. Porque María iba, me llevaba misma en el coche y dije, pues y le hice los 4 y ya. Pero estaba agobiadísima al final, me parecía que no lo iba a terminar. Y ahora que le pregunté al cura que si el Montaña Los Vélez pertenecía aquí o era de Agüime. Y me dijo el cura que era de aquí, y digo, a ver si me da tiempo de hacerle uno también. Aquella montaña, media montaña, aquella era de Viva. ¿Pero de parroquia pertenece a...? De parroquia pertenece aquí, es Agüime judicialmente y todo, y la municipio, todo eso es de Agüime, pero la parroquia pertenece aquí, y la banda también. Sí, sí. Pues mira. Pero sobre todo tenían que conocerlo, yo creo que tenían que, así como organizan charlas para tantas cosas, debían organizar charlas con gente que le guste tanto el calado, no conmigo, que ya yo no voy a esas cosas, pero gente joven, y que esa gente supiera lo que es esto, porque te digo, es una terapia. Yo si no hubiera calado cuando, los 2 meses y pico que estuve ahí, yo creo que había estado media chifleta, ¿sabes? Porque yo soy muy callejera. Y entonces fue tremendo. ¿Le gusta relacionarse con gente? Me sentí fatal. Entonces esto fue como mi terapia, ¿sabes? Bienísimo.